Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial sobre el tema teoría de la partida doble, la cuenta, movimientos y saldos. Esta es la parte fundamental eh, para la introducción a la contabilidad, a los registros, y vamos a comenzar explicando en varias etapas, en varios videos, desde los elementos teóricos hasta la ejemplificación de cómo desarrollar ejercicios utilizando el esquema T para el registro de operaciones o transacciones mercantiles. Primero, concepto así general, rápido, dice que en toda transacción resultan afectadas dos o más cuentas, de tal forma que la suma de la cuenta o las cuentas cargadas sea igual a la suma de las cuentas o las cuentas acreditadas o abonadas, garantizándose así el equilibrio de la ecuación del balance. La partida doble está basada en el principio de la lógica denominado principio de causalidad, cuyo postulado consiste en que no hay causa sin su efecto y que el efecto tiene como origen, ¿verdad?, siempre una causa, pudiendo existir desde luego pluralidad entre ambos sentidos, ¿verdad? Es decir, que varios efectos provienen de una causa o, ¿verdad?, una causa puede generar varios efectos, viceversa. La teoría es planteada por un fraile franciscano, Lucas Bartolomé Paxiolo, ¿verdad? Y es considerada la teoría fundamental o la base fundamental de la contabilidad que se sostiene hasta estos días. Tenemos las principales reglas, las reglas de la teoría de la partida doble, las primeras. La primera regla es: a todo aumento de activo corresponde, en primer lugar, una disminución del propio activo. Es decir, que puede darse aumentos en el activo por una parte y por otra parte también una disminución en el propio activo. Un aumento en el activo también puede corresponder a un aumento en el pasivo. Y un aumento en el activo también puede corresponder un aumento en el patrimonio. Luego, con los ejemplos, veremos cómo funcionan estas reglas. La segunda regla es que a toda disminución del pasivo puede corresponder un aumento en el propio pasivo, una disminución en el activo y un aumento en el patrimonio. Dependiendo de las circunstancias que se den, ¿verdad?, se pueden presentar cada una de estas reglas. La otra es: a toda disminución del patrimonio puede corresponder una disminución en el propio patrimonio, una disminución del activo y un aumento en el pasivo, ¿verdad? Estas son las reglas que hay que manejarlas así puntualmente, ¿verdad?, para que podamos comprender luego de qué manera funciona el registro, ¿verdad?, de las operaciones en el esquema T. Vamos a explicar el esquema T porque es como el preámbulo para entrar al tema libros contables, porque es el mismo, la misma dinámica en la que se va a utilizar a la hora de registrar en los libros. Bien, entonces vamos a tener que la cuenta o partida se define como el medio que se utiliza para el registro ordenado y clasificado de los aumentos o disminuciones que se producen en el activo, en el pasivo y en el patrimonio, como consecuencia de las transacciones comerciales. Es decir, la cuenta solo es un elemento, un nombre para identificar diversas transacciones que tienen similitud entre sí. El nombre que se le asigne a la cuenta o la partida debe ser corto, debe ser preciso y claro, es decir, que nos dé una idea muy clara de lo que en ella se está registrando. Bien, ahora vamos a ver las partes de la cuenta. La cuenta en el esquema T, ¿verdad? Tenemos el nombre de la cuenta, ¿verdad? Entonces vamos a tener, fíjense bien, la cuenta es esto. El nombre de la cuenta, del lado izquierdo tenemos la columna del debe y del lado derecho la columna del haber. Distinto a lo que nosotros podemos pensar por lo que sugieren las palabras, debe no significa lo que se debe y haber no significa lo que hay. En contabilidad no lo vamos a entender así. Debe lo vamos a entender como el lado izquierdo de la cuenta, donde vamos a registrar los cargos o débitos. Y el haber es el lado derecho de la cuenta, donde vamos a registrar, en el lado derecho, ¿verdad?, donde vamos a registrar los créditos o los abonos. Luego vamos a ver cómo
Ambos lados tienen relación con los aumentos o disminuciones del activo, pasivo y del patrimonio y de las cuentas de resultado también. Entonces, a cada una de las anotaciones que hacemos en el debe, le vamos a llamar cargos o débitos. Y a las que se hacen en el haber, le vamos a llamar créditos o abonos. De tal manera que cargar o debitar una cuenta es anotar la cantidad en el lado izquierdo, es decir, en el debe. Y acreditar o abonar una cuenta es anotar la cantidad en el lado derecho, es decir, en el haber. Las partes de la cuenta, entonces, tenemos acá, la primera es el nombre de la cuenta, ahí vamos a ubicar el nombre, podemos colocar si es una cuenta como bancos, caja, proveedores, documentos por pagar, podemos colocar también elementos de patrimonio neto como utilidad del ejercicio, como aportaciones, ¿verdad? Y siempre vamos a seguir este esquema. Del lado izquierdo vamos a tener los cargos o débitos, ¿verdad? Del lado derecho los créditos o los abonos. Bien, la suma, es decir, lo que está del lado izquierdo en cada una de las respectivas, ¿verdad? Eh, cada una de las respectivas filas que tenemos acá. Entonces, en esta, la suma de los elementos que vamos a anotar en el lado izquierdo, ¿verdad? Le vamos a llamar movimiento deudor, ¿sí? Movimiento deudor. Y las que nosotros tengamos en el lado derecho, ¿verdad? Le vamos a llamar a estas movimiento acreedor, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a hacer una comparación o una suma. Primero vamos a hacer una suma de las cantidades que tenemos anotadas en el debe para sacar los totales y las cantidades que tenemos en el haber para sacar los totales. Posteriormente, estos dos totales los vamos a restar. Vamos a hacer la diferencia entre ellos y dependiendo de cuál sea mayor, entonces esa va a ser, ¿verdad?, la condición de la cuenta. Por ejemplo, vamos a tener una cuenta de saldo deudor cuando la suma total de los valores registrados en el debe es mayor a la suma total a los valores registrados en el haber. Y vamos a tener un saldo acreedor cuando la suma total de los valores registrados en el haber sea mayor a la suma total de los valores registrados en el debe. Bien, entonces vamos a ver cuál es la relación de las cuentas de activo, de pasivo y patrimonio con respecto al manejo del debe y el haber. Es fundamental entender esto y manejarlo a la mano, es decir, aprendérselo de memoria. Las cuentas de activo inician en el debe, ¿verdad? Las cuentas de activo se cargan cuando aumentan. Siempre que una cuenta de activo aumenta, nosotros la vamos a cargar. Es decir, su valor lo vamos a anotar en el lado izquierdo o en el debe. Y cuando las cuentas de activo disminuyen, entonces las vamos a anotar en el lado derecho. Es decir, se van a acreditar o abonar. El saldo de las cuentas de activo siempre es deudor. Eso significa que la suma del debe siempre será mayor que la suma del haber. En cambio, las cuentas de pasivo, vamos a tener que las cuentas de pasivo inician en el haber siempre, se acreditan cuando aumentan y su saldo y vamos a cargarlas cuando disminuyen. O sea, una relación adversa a las del activo, distinta o al revés a las del activo. Entonces su saldo siempre es acreedor, eso significa que la suma de los valores que hay en el haber siempre van a ser mayores que la suma de los valores que hay en el debe. Las cuentas de patrimonio tienen una relación similar a las del pasivo, ¿verdad? Van a iniciar siempre en el haber, se van a acreditar cuando aumenten y se van a cargar cuando disminuyan. El saldo de las cuentas de patrimonio siempre va a ser acreedor, lo que significa que la suma del haber siempre va a ser mayor a la suma del debe. Las cuentas de resultado. Estas cuentas registran conceptos de costos, gastos, pérdidas, ingresos, productos y utilidades que generan posibles aumentos y disminuciones en el patrimonio. Su funcionamiento es el siguiente. Se cargan todas las cuentas de resultado con los conceptos de costos, gastos y pérdidas, que estas generan disminuciones en el patrimonio. Y vamos a acreditar, ¿verdad?, todas
los conceptos que generen ingresos, productos y utilidades, que éstas tienen como consecuencia a generar aumentos en el patrimonio, ¿verdad? El saldo de las cuentas que registran costos, gastos y pérdidas siempre va a ser deudor, y el saldo de las que registran ingresos, utilidades, siempre va a ser acreedor. Entonces, como para tener una clave, siempre los gastos se van a registrar en el debe toda la vida, los gastos y los costos toda la vida se van a registrar en el debe, y todas aquellas cuentas, ¿verdad?, que generen gastos o salidas de dinero, se van a registrar en el debe. Y todas aquellas cuentas que representen ingresos, entrada de dinero o utilidades, se van a registrar en el haber. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta y a la mano. Entonces, haciendo un resumen de todas las cuentas, vamos a tener que qué vamos a registrar en el debe y qué vamos a registrar en el haber. En el debe vamos a registrar aumentos de activos, disminuciones de pasivos, disminuciones de patrimonio, la realización de gastos, como cuáles, como gastos de administración, como gastos de venta, como gastos financieros y otros gastos, y además de la realización de costos y pérdidas. Todo eso va a ir al debe. ¿Qué va a ir al haber? La disminución del activo, el aumento del pasivo, el aumento del patrimonio, la realización de productos o ingresos, como cuáles, como productos financieros, otros productos y utilidades. Las cuentas de activo y las que registran gastos, costos y pérdidas siempre van a tener un saldo deudor toda la vida. Y las cuentas de pasivo, patrimonio, ¿verdad?, y las que registran productos, ingresos y utilidades siempre van a tener un saldo acreedor, ¿verdad? Como para tenerlo en cuenta y muy bien guardado esa definición que nos va a servir mucho a la hora de hacer los registros en los libros contables. Muy bien, entonces con esto llegamos al final de esta primera parte, ¿verdad? Para que en las posteriores vamos a comenzar la explicación práctica de este tema.